La abogada Tania Pastor da explicaciones a las insinuaciones que hizo públicas el diputado Ernesto Castro. En aquel momento, Ernesto Castro dijo en público que había una abogada que había llegado a su despacho a pedirle el puesto de fiscal. Dijo a rogarle que le dieran el puesto de fiscal. Tania Pastor explica y dice que en aquel momento Ernesto Castro no era diputado. Por lo tanto, si ella habría hecho esto de solicitar el cargo de fiscal, no se lo habría pedido a Ernesto Castro porque solo era un empleado nada más. Así es como Tania Pastor, luego de explicar, también le pega una tremenda sacudida a Ernesto Castro. Allí tiene, señor diputado, la respuesta de la abogada Tania Pastor. Escuchemos. Pues yo creo que esa pregunta la tendría que responder el diputado Castro, ¿verdad? Él no dijo ningún nombre y por eso las personas comenzaron a especular, pero sin embargo, y a pesar de que no dijo el nombre de ninguna persona, no cabe el nombre de ninguna persona. Ustedes van directo, ¿verdad? Ya lo vi con la pregunta con la que arrancan. Es decir, esa afirmación no puede ser verídica dirigida hacia ninguna persona, ni hacia Tania Pastor. Se mencionó la abogada Lucrecia Landaverde. Lucrecia Landaverde y también a Berta de León. Correcto. Pero tampoco puede haber sido Pedro Maravilla, Juan Pérez, Adriana Castro. Es decir, no hay ninguna persona a la que se pudiera estar refiriendo si la afirmación fuese cierta. Es bien sencillo por varias razones. La primera es que quizás, no lo sé, ¿verdad? No, porque en realidad no lo dijo él, pero quizás estaba pensando en aquella época con el poder entre comillas que tiene ahora, porque sabemos que ni siquiera estos funcionarios son electos ahí en la asamblea. Sabemos que vienen elegidos desde ahí arriba, la presidencia, que es en realidad a quien la gente apoya, es al presidente Bukele, y que ese poder de elegir en la asamblea es relativo. No está ahí, no reside allí en este momento la decisión de nombrar funcionarios de segundo grado. Y yo creo que eso todos lo sabemos en El Salvador y no es un secreto que esté oculto. Por una parte. Por otra parte, yo leía comentarios en redes porque se puso interesante el debate de ese tema y alguien le decía, bueno, ¿con cuántos diputados en la asamblea de Arena y del Frente contaba el entonces secretario privado de la presidencia para ir a negociar un cargo como el de fiscal general? Porque se está hablando de que esta persona, mujer u hombre, lo visitó dentro de su oficina de la secretaría privada, pues entonces no era ni siquiera diputado, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra, definitivamente, ¿quién va a ir a negociar con alguien que ni siquiera es diputado? Es decir, no tiene ese poder para nombrar un funcionario de segundo grado. Y ni siquiera ahora, ¿verdad? En el cargo que actualmente ostenta, tampoco es cierto ese poder que lo tenga. Si acaso se le hubiese referido a mí, vamos a porque me imagino que por ahí va la comidilla de muchas personas. Hay un dicho, si yo quisiera, vamos a ver, si yo quisiera entrar a trabajar a YouTube, en esa época mi papá estaba vivo y mi papá fue miembro del movimiento Nuevas Ideas y todos saben que en su protocolo se escrituró la constitución del partido Nuevas Ideas. El señor presidente de la República le tenía tremendo aprecio a mi papá, le tuvo tremendo aprecio a mi papá y mi papá también le tuvo gran aprecio y admiración al presidente de la República. Entonces, si yo quisiera entrar a trabajar a YouTube, entre comillas, un supuesto que no es real, y tengo de la mano a alguien con línea directa al dueño de YouTube, y yo porque me voy a quedar hablando con un empleado del dueño de YouTube. Es decir, por ninguna parte tiene sentido dirigido hacia ninguna persona, pero muchísimo menos con relación a mí, por esas razones. En ese momento él era secretario privado y definitivamente como secretario privado ni siquiera era diputado, pues no podía hablar en nombre de absolutamente nadie. Hacerlo implicaría que él estuviera traficando cargos, pero igual, reitero, es decir, ni siquiera en la actualidad sabemos que se deciden ahí esos cargos, los decide el presidente de la República, eso es algo que todos conocemos.